que con el desbloqueo de las listas hay un peligro a que más dinero esté cubriendo las campañas de los candidatos independientes, vamos a decir, ¿verdad? Mira, yo conozco mucho de derecho electoral y esa campaña legítima, necesaria de desbloquear a la gente que pueda elegir más, resultó totalmente lo contrario, ¿verdad? Primero el desbloqueo, o sea, el poder marcar a Juan Pérez, solo puede hacerlo dentro del partido que votaste, porque primero votaba al partido y después bloquear. Entonces eso va a fortalecer, primero muy confuso, yo no sé si va a resultar bien en la práctica, pero estoy seguro que va a beneficiar enormemente a los partidos tradicionales, porque normalmente el colorado o liberal descontento el que vota a un candidato alternativo, porque aparece, le parece honesto, trayectoria. Acá no va a tener necesidad porque votando por su partido, por ejemplo, el senador va a tener 45 nombres. Y siempre va a haber gente valiosa ahí. Porque así es, porque dentro del Partido Colorado hay mucha gente valiosa. Que a lo mejor quedó 20, 23 que nunca entraría. Y él va a sentirse tentado de marcar ese voto. Y no fuera otro. Entonces, yo creo que ese es un gran error. Y el segundo gran error es la mujer. Y la mujer directamente pierde toda chance. Porque el voto preferencial vos lo vas a ejercer marcando tu partido y por tu principal líder, ¿verdad? Y normalmente la mayoría de los liderazgos de las corrientes internas, etcétera, son ejercidas por hombres. Sí. Y es un problema, pero eso hay que ver cómo es, hay que ver cómo se da. Estatutariamente, o sea que hay un reglamento interno de cada partido, tiene su estatuto y dice supuestamente que 35% de la lista tienen que ser las mujeres. Esa es la posibilidad que nosotras tenemos de ocupar cargos. Pero ahora con el desbloqueo, ¿cómo pasa eso? ¿Qué se Mira, puede? y con el desbloqueo no puede aplicar eso. No. El 100% de los votos bloqueados puede ser por un nombre. El 100%. Doctor Camacho, ¿cómo funciona el desbloqueo? O sea que en algunas palabras suyas para poder explicarle a nuestra audiencia. Voy a intentar explicar porque es así un engaño. Y Ponete a votar, tenés Partido Colorado, Partido Liberal, Partido Federalista, Encuentro Nacional, tenés patria querida, 5 partidos, senadores, tenés 5 boletas. Vos vas a votar 2 veces. Marcás con X tu partido. Yo, por ejemplo, voy a votar y marco, en mi caso, yo voy a marcar Encuentro Nacional una X. Sí. Y ahí sí puedo hacer mi voto preferencial. Puedo hacer un voto preferencial. Pero tiene que ser dentro del partido que voté otra. Y ahí puedo votar el senador número 15 del encuentro, me gusta a mí, le marco a él. Un ejemplo más fácil. Voy a votar al Partido Colorado. Veo la papeleta del Partido Colorado, marco Partido Colorado. Ahí ya voté el Partido Colorado. Mi voto suma para el Partido Colorado. Eso es muy importante. Ya voté. Y ahí sí yo voy a votar ahora el voto preferencial. Dentro del Partido Colorado, por ejemplo, puede estar en el número 15, Carlos María Santa Cruz, un dirigente bastante respetado por el interior. O puede estar otro dirigente, Juana Fara, que también es un tipo respetado. Y yo, que está en el número 9, y yo quiero que esté mejor. Y ahí marco a Fara. Entonces marqué a NR y yo se lo puedo marcar dentro de la NR y ahí marco con la cruz a Fara. Y se suma el voto a Fara. Hasta ahí lo entiendo. Pero lo que es inentendible es que para que ese voto, yo hice por Santa Cruz, por ejemplo, tenga preferencia y él pueda ascender en la lista de su partido, se va a aplicar el sistema dentro del partido. O sea, complejo. Él puede tener 1000 votos y no avanzar a ningún lugar, porque el Partido Colorado tiene 600,000 votos. Entonces, es complicado eso. No es solamente en el resultado, vamos a ver, pero concretamente vos marcás ANR una cruz y ahí tenés derecho a marcar una segunda X al candidato de tu preferencia dentro de la ANR. Ese es el voto preferencia. Entiendo. Yo creo que
la oligarquía, o vamos a hablar así, o sea, los sectores más... Vos sos muy definida, Marilyn. Muy... Bueno, la gente, ¿quién es lo que maneja nuestra política? Imagínate, se mueven en senadores y en diputados, inclusive la Cámara Y hoy día el control indiscutible, económico, cultural y moral lo tienen los grandes productores, ¿verdad? Sí. Los grandes ganadores y los grandes productores. Con algo que hay que decir, ustedes saben, en democracia todos defendemos nuestros intereses, eso es legítimo. Yo no puedo ir a defender un interés contrario a lo que yo quiero o creo, no sé. Bueno, entonces eso está bien. Lo que de virtud acá, el problema es muy complejo porque el modelo económico paraguayo agroexportador tiene enormes desventajas. Concentrador, pobreza, hoy mitad de le echa, la gente emigra, le saca tierra, genera injusticia. No hay empleo. Yo tengo 600 hectáreas de soja y con 4 empleados puedo manejar. Yo doy ejemplo en mis fábricas. Manufactura Pilar tiene 300 hectáreas nomás para hacer ropa y tiene 800 empleados. Sin embargo, estos modelos de ahora no generan fuente de trabajo, pero dan una gran garantía en parte al país. Como son commodities que se exporta, se paga en dólares, entra dólar al Paraguay. Por eso que en Paraguay no hay inflación, Paraguay paga su deuda, porque ingresa dólares. Y esos dólares sí o sí tienen que pasar por el Banco Central. Es un modelo fuerte, arraigado, los medios de comunicación, en todas las clases medias. Por otro lado, en mi opinión, el error con que se le enfrenta. Se le enfrenta radicalmente, ¿no? Casi planteando con un ecologismo versus desarrollismo. Y para mí no es así, ¿verdad? No es así. Tenemos que convivir todo en el Paraguay. Y al radicalizarse, la gente toma partido y se va a favor de ellos. Porque cuando se radicalizan las cosas, la gente quiere lo que hay, en lo que está. Y bueno, es una revisión que tenemos que hacer lo que nos creemos progresistas y construir una alianza más amplia. Ahora, por ejemplo, son tan fuertes y soberbios que usted ve en la declaración del senador Zavala y otros, ellos niegan que haya tierra manadera ya prácticamente. Con lo cual te dice, olvídate. Niegan la memoria de verdad bueno, y eso ya es algo, rebasa algo ético, ¿verdad? El calificar de la Comisión de Verdad y Justicia, que fue votada por el gobierno de Colorado, la presidencia de Nicanor Duarte Fruto, presentada, apoyada por él, presupuestada por él. Hay que decir también en homenaje a los colorados, ¿verdad? Eso se hizo con un gobierno colorado, presidencia de Duarte Fruto, que para mí tuvo una gestión más o menos progresista. Se votó, se apoyó, se le dio el presupuesto y terminó su trabajo. Y sin embargo viene un señor, se mofa de eso. Y lo dice ahora, nos dijo 15 años atrás cuando se hizo. Pero, en fin, eso es lógico, están en defensa de sus intereses. El problema es que tienen enorme poder económico, tienen los mejores medios, los mejores abogados, los mejores periodistas, todo. Entonces cuenta. Y a eso justamente lo que yo me refería, que la gente bien posicionada económicamente, que son los grandes de la agroindustria ganadera, agrícola, todo, ellos son los que mueven nuestra política nacional. Y digo yo que con esto del desbloqueo están mucho más beneficiados. Cuanto más se dividen, y hay partidos pequeños así, más se dividen, ¿verdad? O sea que pienso yo de que... Y curiosamente, esta ley de bloqueo se impulsó desde afuera, ¿verdad? Y a un grupo organizado. Pero lo que más apoyaron fueron los legisladores, entre comillas, progresistas. Porque es popular, porque imponan, de demócrata, votar de bloqueo, sino de conservador. Y quienes más se opusieron fueron los partidos tradicionales, por años. Después se dieron cuenta de que no les van a poder. Claro, o hablar con ellos, ya hablé con varios amigos, no nos perjudica, nos hace, mira, ya jamás explicar a la gente, transportar un trabajo enorme, pero nos va a perjudicar en cuanto a cómo se va a votar. Sí. Así veo yo, por lo menos. Pero felizmente
Menos mal están las municipales como una puerta de ensayo. Sí. Pero, no sé, Meliton, ¿cómo entendés vos esta cuestión? Él siempre está muy empapado con la cuestión electoral y siempre tenemos preguntas y estamos angustiados a veces por encontrar cuál es el método correcto, cómo nosotros podemos a lo mejor como medio hacerle entender a la gente. Meliton siempre anda anotando los números y todo eso. ¿Tenés alguna pregunta para el doctor? Sí, muy interesante y asusta un poco lo que decía el doctor Emilio, la parte de la poca esperanza. Yo, sin embargo, creo que todavía podemos tener esperanza porque este es un partido que la oposición puede ganar por propia fuerza. La oposición depende de sí misma. Ahora, hay que definir bien los problemas. Acá históricamente se vienen mal los problemas y al definir mal los problemas se produce una ley de desbloqueo que no soluciona nada porque se definió mal el problema. De nuevo sucedió eso con la ley de financiamiento político, que ya existía una ley del 2012, después se volvieron a modificar y alguien ahí, Rocío Vallejo y otra gente empezaron a decir, sin tener una definición del problema, esta es la solución. Y esa solución en realidad beneficia de nuevo a los sectores mafiosos, como también la ley del desbloqueo, porque no se parte de un análisis de fondo de la problemática. De todos modos, la oposición tiene en sus manos, si se produce una gran unidad, que ahí sí hay poca esperanza, y si cambia la actitud dentro de la oposición, se puede intentar no dispersar los votos. Decía Emilio la situación de diputados, la mayoría de 43, pero ¿cómo puede tener la Cámara de Diputados 43, la ANR, si tuvieron 916.000 votos nomás y la oposición en su conjunto tuvo 1.600.000? Entonces, esto a mí me lleva a pensar que el problema no está en el oficialismo, el problema está en la oposición. La oposición tiene que mirarse a sí misma y darse cuenta que viene perdiendo votos desde el 93 o el 98 o más, con mayor seguridad con Nicanor, que ganó con un 37%. ¿Qué está pasando en la oposición que no se une? Por ejemplo, sin hacerle todavía una pregunta a Emilio, San Lorenzo. No hay forma de perder en San Lorenzo, no hay forma de que la oposición pierda en San Lorenzo, pero vamos a perder. Sí se une. No, si nos unimos ganamos por 70-30, pero el PEN va a ir por su lado porque tiene algunas personas que quieren solamente pujar por la concejalía, PQ va a ir por su lado porque tiene otro que quiere pujar por la concejalía, son los más entendidos y experimentados. Otros grupos son menos entendidos, menos experimentados y van a seguir lo que diga el PEN y el PQ en San Lorenzo, más otros nuevos actores, y vamos a perder de nuevo ante el electronismo oficialista, Carlos Salomón, pero ellos son abrumadora minoría. Entonces, al día siguiente de las elecciones, los perdedores, que eran mayoría, van a decir la gente no sabe votar, la participación fue en baja, la gente no vino a votar, la gente vendió su voto. Mentira. La gente en San Lorenzo en el 2015 fue a votar, 60.000, 40.000 le votaron en contra a Ferrer, pero Ferrer ganó con 20.000 votos, es decir, ganó porque se partió la oposición. San Lorenzo en el 2015 podía la oposición tener 9 concejales, la ANR iba a tener 3, según los números, ¿verdad? Entonces, consulto el doctor Emilio, ¿no es hora de que la oposición vaya mirándose a sí misma, conversar y reencauzar el derrotero que se está siguiendo y el derrotero de la derrota? Porque no podemos seguir así. El diagnóstico es catástrofe. Sí. Pero no podemos entender cómo la mafia tiene mayoría si los votos le dan mayoría a la oposición. ¿Cómo salimos de esto? Ya, sí, Melitón. Bueno, primero quiero señalar que estoy viendo que ustedes toman café y yo tomo tereré. Un café. No, ahí compañero Jorge dijo algo muy importante.
que al menos para la tarea legislativa y política, vos dijiste, se definió mal el problema. Melitón es tu nombre, ¿verdad, señor Vital? Se definió mal el problema. Y eso, se definió mal el problema, se dibujó mal el problema y se hizo mal la ley. Entonces la ley esta no resolvió lo que la gente quería, que uno pueda, ¿qué era el desbloqueo? Que pueda entrar gente, aunque tenga el aparato en contra, ¿verdad? Partidario o estatal en contra pueda. Y no se logró con esta reforma. Complica más eso. Y eso ya no hay tiempo, ¿verdad? Felizmente estamos en un experimento en las municipales. Yo, para las municipales, no abrigo ninguna esperanza. Yo creo que hay que trabajar para el 23. Las municipales de Don Vitajo, Oren te va a aprender, ¿no? Si no aprendemos ahí mismo. Nadie aprende en política, ¿no? Todos cometemos errores, no revisamos. Pero si entendemos con Melitón de que se definió mal el problema y se hizo mal la reforma electoral, entonces hay que mirar qué hacemos en las municipales. Y bueno, las municipales, hay que decir algo antes. La oposición no está tan mal. El problema nuestro es que toda la prensa es oficialista, aunque ustedes no crean. Dar un ejemplo nomás. Efraín perdió por 2 puntos nomás. 2,1 puntos. Y la encuesta de los medios le daba 18 puntos. Le daba 300.000 votos menos. Eso pues nadie se equivoca. Eso yo ya puedo a propósito. Y 15 días antes, 11 puntos perdía. Y yo tuve no sé qué la campaña. ¿Quién ve el empresario que va a dar dinero a un tipo que va a perder? ¿Quién es el banco que te presta? Los bancos que te prestaban normalmente a sola firma los partidos empezaban a pedir garantías reales de los colaboradores o no te prestaban. ¿Por qué? ¿Quién va a prestar plata a alguien que va a perder? Si sabe que así va a costar devolver. Entonces, ese es otro elemento que tener en cuenta, ministro. La prensa critica al Partido Colorado para mantenerlo más en el poder. Siempre con un sustituto. Siempre. Yo te digo con mi experiencia, yo fui 5 años concejal municipal, fui 5 años subcontralor, fui 5 años senador. Y la prensa, cuando la oposición tiene algo de gobierno, le destroza. Le destroza. Lo que le tolera. Yo un dato nomás. Cuando nosotros ganamos en el 2008, empezaron a entrar un liberal de apellido conocido. La prensa a tapas grandes. Nunca quitan los 36 apellidos igualitos que hay en Itaipú. No digo en voz alta por respeto, el mismo apellido. Otro, el mismo apellido de Itaipú, hay 6, 7 mismos apellidos que están padres, hijos, sobrinos de hace 50 años. Aprende a ir la prensa, no dice. Entonces, eso hay que sumarme la prensa. Por lo tanto, mirando un poco el ejemplo de Bolivia, ¿acaso lo vamos a ganar con una lluvia de votos? Una lluvia de votos. Una cantidad tal que ni tengan fuerza para contar los votos, los apoderados del oficialismo. Y bueno, ¿y cómo se hace eso? No sé. Si supiera no estaría acá. O sea, pero, y eso hay que ver. O sea, yo rescato, para terminar, una frase muy buena tuya. Se definió mal el problema en la cuestión electoral. Y bueno, ahora y se hizo mal la ley. Ahora para el 2023 hay que definir bien, a criterio nuestro, cuáles son los obstáculos para derrotar. Porque es un mismo grupo que está hace 70 años y tiene sus principales aliados en la misma posición. El odio en la interna de los partidos es superior. Y le decía algo más triste que yo aplico al 100% de los partidos. Entiéndase, liberal, Encuentro, Frente Guazú, todo. Juan va a tener de pillar, no ganamos en Haikway, porque empieza a pelear lo que vos dijiste, ministro. Cargo de diputados y senadores. Y cuando yo no hay la chapa presidencial, vamos a perder esta Haikway. Ahora, te extorsiona. No, yo quiero la vice para mí, yo no me voy. En realidad, lo que están haciendo es su lista de diputados y senadores. Y ese es un problema. O sea, el problema también está en la misma posición. Y porque, ¿qué ocurre? Entonces, todo es fantasía. Este descontento de la gente que ustedes perciben, que perciben Marilyn, Domingo, vos, yo, que percibimos en la radio, en las redes, en las calles, en los amigos, ustedes con los amigos que hablan allá perciben. ¿Por qué no se traduce electoralmente? Tapayapú. ¿Sí? O no se dice. Y bueno, eso es toda cosa hay que ir analizando para construir un frente electoral. Y ese frente, la única esperanza que yo veo de ese frente es una chapa.
porque nadie va a ceder, nadie, un ápice en diputados, senadores. Yo entiendo eso, por los perros se juegan la vida en cada departamento. El diputado individual se juega lo que nos tiene un departamento. El diputado encuentrista lo que nos tiene es jugar. Y ahí viene la corrupción o la plata fácil. Dicho sea de paso. Médico TV, te ahora de cuando más cómo ganaste legalmente la licitación, cómo hiciste y te da. Entonces es muy complejo ese problema, ¿no? Y para concluir, ¿por qué yo soy pesimista? Porque el Partido Colorado es un partido conservador perfecto. Mérito. El Partido Colorado entero, Pepe ya entero. Pepe ya la empresario, y ya la traficante, y ya la narco, y ya la contrabandista, y ya la trabajador, y ya la lombada posea. Es un partido conservador perfecto. Como decían antes del partido republicano, el catch all party. Pues ya agarra todo el Partido Colorado. Y eso es una verdad. Vos sos un empresario y sabes que tenés que ser colorado si que tenés chance de licitación. No es lo ni siquiera para comer, sino ni me ponen a que todo eso le ganar para licitación. Entonces, es un complejo, ¿no? No es fácil. En la lucha del 2023 no va a ser contra el Partido Colorado, va a ser contra la estructura de dominio del Paraguay, gubernamental, económica, así va a ser. ¿Por qué estos partidos como PQ siempre presenta candidato al presidente sabiendo que jamás van a ganar? Sabiendo que van a tener 1%. Bien, hasta ahí yo podría decirles mi visión, ¿verdad? Otra pregunta, Emilio. Sí. Suponiendo que seas quien tiene que realizar la proclama en la justicia electoral de las candidaturas a cualquier colegiado o a la senaduría o a diputado, ¿qué norma constitucional o legal aplicarías para proclamar suplentes? Una fundamentación. No, atender bien. La Constitución dice, en el caso de senadores, 45 titulares y 30 suplentes. Eso dice. Pero no dice la forma. Y el Código Electoral estableció el sistema DOM y aplican a rajatabla. Entonces, los primeros 45 y los suplentes los primeros 30. Y ahí ocurre que vos tenés senadores de partidos en el lugar titular, era 36, 39, 40, 42, ante suplente. No tiene suplente. Ahora se aprobó con media sanción con un proyecto de presentó Patria Querida que soluciona eso, que dice que si al proclamarse, entiendan bien lo que dice, entre los 30 suplentes en senadores tienen que estar sí o sí los suplentes de los partidos que metieron titulares. Es decir, si el partido X metió un titular, tiene que estar un suplente. Y yo creo que esa es una solución. Pero no hay una fundamentación jurídica. Hay otra idea que dice que en realidad no tiene por qué aplicarse, no hay una disposición expresa ni constitucional ni legal y habría que ver en la proclama. Pero hay otro pensamiento así que dice... mismo, yo creo en eso. Yo creo que el tribunal, al proclamar para garantizar la soberanía popular, ¿verdad? ¿Cuál es la soberanía popular? Los senadores electos. Ahí se refleja. El pueblo te dice cuánto senador liberal quiere, cuántos senadores Colorado, cuántos senadores del Frente Guazú, cuánto el encuentro, cuánto ahorita quiere. Y eso tiene que reflejarse en la suplencia para la eventualidad de alguna baja, ¿verdad? De que se anuncie, se muera, no sé, pueda entrar un suplente del mismo partido, lo que implica, Melitón, que se estaría respetando la voluntad popular. Allí no, al no respetarse la voluntad popular, eso no está tipificado penalmente, no hay allí una violación del orden constitucional. Y no porque es dudoso, pues porque es el mismo tribunal que interpreta, cosa difícil. Yo viví ese caso. Cuando yo fui electo senador, no tuve suplente, porque entré en el lugar 42, apenas voy ahí, y me quedé sin suplente. Y yo recuerdo que presenté una acción de inconstitucionalidad para que me proclamen un suplente mío. Y dejé, porque todo tan lento, mientras se discutía ya para ese mandato. Pero es un problema eso, categórico. ¿Sí? Sí. Así que usted es una emisora de Nueva York, ¿es? Sí, así mismo es. O sea que
Ahora estamos aprovechando esta tecnología, doctor, de la plataforma Zoom para salir en vivo por Facebook, así a través de las imágenes, pero hace mucho tiempo atrás tenemos salíamos Una por radio, una emisora. una radio por internet y también una revista gráfica, que en el 99 salió la primera edición de la revista gráfica. Una puntualización. Sí. ¿Que podés ampliar lo que significa aprender de nuestros errores? Porque hablaste del nuevo presidente de Bolivia como que entró con un discurso no beligerante, pero antes hablaste de aprender de nuestros errores y dijiste tuvimos muchos errores. ¿A qué aludía? Porque es importante esto de dejar la política. Aplicar los errores de la alianza en el gobierno. Había compañeros que se creían todopoderosos, no mandaban afuera, no escuchaban nada. Yo era su jurídico una vez, había un problema grave y viene un importante joven funcionario de nuestra alianza, viene a buscarme de noche preocupado en coche y me toca el timbre y salgo yo. Yo tenía mi coche en mi casa. Y me recibe él en una 4x4, me subo, nos vamos y atrás otra 4x4 con guardia militar. Vengo ni ministro, no voy a decir el nombre, ¿verdad? Pero ya al momento voy a decir 2 autos, ¿entendés? Apenas me pongo a mandar y así es. Y ese tipo de errores, siempre yo le decía a mi compañero, cuando vos tenés un cargo de responsabilidad, de ser guatana pecario. Sábado, pues, areveres, centro para guatán. Depende de esa país, todo te ve. Y siempre están los agitadores, los cosas, son los enemigos. Pero vos notás cuando la gente te reclama sinceramente a veces. Y bueno, nosotros no escuchábamos, ¿verdad? Después la falta del maltrato entre las fuerzas. Yo creo que hubo un maltrato a los liberales. Creo que no hubo inteligencia para negociar con los liberales. Entonces se potenció a la conservadora dentro del Partido Liberal. Que todos sabemos lo que fue después, ¿verdad? La presidencia de Francia. Entonces, esos errores no hay que cometer. Hay que saber, hay que tener un baño de humildad. No hay quien pueda solo. Ya no hay eso. Ni Stroessner pudo solo. Entonces, hay que ser muy amplio. Hay que construir, hay que dar espacio a todos. Nadie es imprescindible. Y vean el discurso de Luis Arce. 55% más. Le duplicó a su rival. 50. Y dijo, voy a hacer un gobierno de unidad nacional. No recordó ni uno solo los agravios que le hicieron. Eso que quemaron locales electorales, que mataron gente. Yo estoy seguro que va a aplicar la justicia después, pero dentro del Estado de Derecho. Entonces, Melitón, no comete errores. En realidad, mi vieja teoría era esta. Solo un gobierno de unidad nacional puede salvar el Paraguay. Donde estén colorados, liberales, izquierdas. Y aquí hay que aislar a los ultras, a la ultraderecha y a la ultraizquierda. A eso hay que aislar. Esa es mi visión. Hay que construir un gran proyecto progresista, ¿verdad? Y yo creo que eso se puede hacer, porque hay mucho descontento de la gente ahora, con los privilegios terribles de esta gente. Fíjense ustedes que acá, un ejemplo le voy a dar. Vos le veas al ministro de Hacienda o al presidente del Banco Central, todo el día manda al diablo el sueldo, a los empleos públicos, al gasto social, todo el día critica. Y esa gente, desde los 16 años tiene sueldo del Estado. Pero el sueldo 7 veces más grande que cualquier sueldo mínimo. Que han empleado al Banco Central de Itaipú, pero después antiestatista a la hora de la justicia social. Ese tipo de incoherencia, porque la gente se da cuenta. Vos le escuchaba a todo el ministro de Hacienda, que hace 40 años empleado público, de privilegio, de Banco Central, de Itaipú, de ministro. Sueldo 10 veces más alto que el común. Y está bien, tal que ganen así. Pero esa gente, sin embargo, quiere achicar al Estado, quiere cortar la ayuda social. Y bueno, hay un amplio campo para construir Melitón. El segundo error es hay que sumar voluntades. Hay que sumar voluntades. ¿Qué pasa con nuestra sociedad? Esa educación que nosotros recibimos ya, vamos a decir, por una herencia de una época de dictadura, vemos o necesitamos a lo mejor
Marilyn, ya un ese líder ejemplo. único. Ya un ejemplo que yo aprendí después. Perón no ganaba con el 53%, pero todos sus vicepresidentes fueron de otro partido. En el 73, Solano Lima era el Partido Conservador Argentino, era el vicepresidente. Porque Perón conocía la fuerza enorme que tienen estos oligarcas hoy que están por tumbar a Alberto Fernández. Toda la vida, en el 51, de un partido conservador fue su vicepresidente, siendo él un hombre popular con una gran punta. Esa sabiduría no hay que entender, hay que sumar. Y una frase que yo le decía a unos amigos, le provocaban a los sectores conservadores, le provocaban con palabras. Y yo le dije a un amigo, o sea, un ministro le dijo a un amigo, vos fulano atacás como si fuera guante de acero, de huepotida rival, pero tu puño de vidrio, le dice, tu puño de cangú. Entonces, está esa máxima que dice que es muy buena, nunca agredas innecesariamente en política. No hay que agredir porque sembra odio. Pero el día que lo hagas, hazlo de una manera tal que no se levante. Dice. Parece duro porque te está diciendo no vaya a pelear a la gente de balde, no vaya a criticar. Hay que construir consenso y cuesta, Marilyn, construir consenso para intereses muy contradictorios para todo el sector terrateniente que niega que haya problemas de tierra. Pero eso no quiere decir que ellos generan divisas de dólares y hay que apoyar. Que respeten las leyes. Pero acá no, acá es blanco o negro, ¿verdad? Entonces no hay forma, lastimosamente.